Y algo que he encontrado yo en la palabra de Dios es que Dios no alimenta nuestros deseos, sino que Dios a través de su palabra nos hace morir a nuestros propios deseos. Esa es la realidad del Evangelio. La realidad del Evangelio es que tú mueras a tu carne, a tus propios deseos, a tus propios pensamientos, y que puedas pensar de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Por eso la Biblia dice que la ley de Dios es perfecta y que no solamente sirve para esta generación, para las generaciones pasadas, sino para las generaciones futuras. La ley de Dios es perfecta. Entonces creo que en estos tiempos han surgido pensamientos y han surgido, si usted me lo permite, si usted le gusta notar en las prédicas, han surgido ideologías. No solamente cuando hablamos de una ideología, podríamos hablar de una ideología de género, sino una ideología, o sea, un pensamiento que nace y se empieza a defender ese pensamiento, y ese pensamiento empieza a crecer, y ese pensamiento no solamente crece, sino que empieza a tener bases. A eso se le llama doctrina, adoctrinamiento de este pensamiento. Y el apóstol Pablo, sabiendo de que esos pensamientos, de que esas ideologías iban a venir, advierte a su discípulo amado, y no solamente es su discípulo amado, a su discípulo a quien le dice hijo mío. ¿Sí se acuerdan a quién le decía hijo mío? A Timoteo. Timoteo, vienen tiempos difíciles, por lo tanto es importante que tú aprendas y te informes bien de lo que has aprendido al lado de mí, para que puedas enfrentar lo que viene. Entonces me gustaría que abriéramos la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 4 y podríamos empezar a tener un desarrollo de lo que el apóstol Pablo estaba aconsejando al joven pastor Timoteo, porque Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso y era un pastor muy joven que necesitaba ser orientado, que necesitaba ser guiado por la palabra de Dios. Entonces, como venían tiempos difíciles, el apóstol Pablo tiene que orientar a su joven discípulo Timoteo, y el apóstol Pablo le dice en el capítulo 4 de 1 Timoteo, dice: pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos que apostatarán de la fe, escuchando que a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, y dicen ellos, dice la palabra, prohibirán que casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido ¿qué? La verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma todo con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es que santifica. Entonces vamos a tratar de escudriñar lo más profundo de esta hermosa palabra, y lógicamente pidiéndole al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que no salga palabra humana de mis labios, sino que salga la voz de Él, para que nosotros podamos ser edificados y podamos ser exhortados, animados en la palabra de Dios cada día. Lo primero que dice el apóstol Pablo, diciéndole a Timoteo, el Espíritu, si está en mayúscula ahí, el Espíritu dice, ¿quién sabía del tiempo futuro? Dios. Por eso dice la Biblia, el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos. ¿Cuántos años hace que se escribió esta palabra? Esta palabra. Creo que estamos hablando del año 40 al año 60 después de Cristo. El apóstol Pablo se la está escribiendo a Timoteo. Estamos en el 2023. ¿Cuántos años hace? 1900 ¿qué? Como 1980 años hace que el apóstol escribió esta palabra. Y el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, le está diciendo a su joven pastor, vendrán tiempos ¿qué? Difíciles.
Y entre esos tiempos difíciles empieza con este primero que dice la palabra así: algunos apostatarán de la fe. Ahora la pregunta es: ¿qué es apostatar de la fe? Lo que la Biblia está diciendo dice: algunos que empezaron en la verdad, algunos que empezaron creyendo la palabra de Dios, creyendo el mensaje de Cristo, en los postreros tiempos ellos se van a apartar de Cristo. Y lo que van a empezar a hacer es a renegar de su fe en Cristo. Entonces, apostatar es renegar ¿de qué? De la fe. Hay muchas personas que el apóstol Pablo dice: empezaron en el Espíritu y terminaron en la carne. O sea, terminaron renegando. O sea, ellos dicen: de nada me ha servido la fe en Dios. Y terminan apartándose de la fe en Dios. Terminan siendo ateos, para que usted me comprenda, y terminan desechando los principios divinos y terminan dudando de la palabra de Dios. Entonces dice: se apartarán. Apostatar quiere decir se apartarán de la fe y seguirán otros caminos, otros pensamientos, otras ideas. En los postreros tiempos muchos se van a apartar. Y déjeme decirle algo, que en este tiempo de pandemia me atrevo a decir que más del 60% de los cristianos se apartaron de la fe. Así es. Se apartaron de la fe, se apartaron de la palabra de Dios. Su fe fue probada y no pasaron la prueba, porque muchos renegaron, tal vez del encierro, tal vez tuvieron miedo del virus, otros perdieron seres amados, murieron sus familiares, y muchos de ellos dijeron: ¿de qué me ha servido creer? ¿De qué me ha servido orar? ¿De qué me ha servido cargar la Biblia? ¿De qué me ha servido decir que soy cristiano si no ha funcionado nada? Si no he visto nada. Terminan renegando de la fe. Y es en estos tiempos que habla el apóstol Pablo. Ahora, no solamente dice que apostatarán, o sea, renegarán de la fe, sino lo segundo dice que escucharán a espíritu ¿qué? Engañadores. Toda la gente, por lo general, tiene una necesidad espiritual y quieren creer en algo o determinan creer en algo. Pero ese algo muchas veces son espíritus engañadores que los apartan de la verdad, que no los dejan que el Evangelio, que la luz de Cristo sea revelada en sus corazones, en su espíritu. El apóstol Pablo le dice a los corintios: pero el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de muchos para que la luz de Cristo no resplandezca sobre sus vidas. Yo creo que muchos de ustedes se saben Juan 3:16. Es un texto que muchos de nosotros, cuando empezamos nuestra vida cristiana, no lo aprendimos de memoria. Juan 3:16, que dice: porque de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su Hijo único, unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muchos de nosotros lo leemos de esa manera: Señor, si tú nos has dado a tu Hijo, ha muerto en una cruz, dio la vida en una cruz por mí. Pero cuando uno profundiza ese texto, realmente lo que la Biblia está diciendo: de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado luz al mundo. Si me hago entender, les ha dado la luz. Y cuando usted prende la luz, pues descubre todo lo que hay en la casa. Pero si está en oscuridad, pues no ve nada. Entonces Dios nos dio la luz de su evangelio, la luz de su amor, la luz de Cristo, para poder entender, para que nosotros podamos ver. Pero el objetivo del enemigo es mantenerte a ti ¿qué? Cautivo, ciego, para que la luz de Cristo no resplandezca sobre tu vida. Entonces lo que dice la Biblia es que vendrán espíritus engañadores, o las personas escucharán espíritus engañadores. ¿Por qué? Porque el objetivo del enemigo es mantenerte ciego a la verdad. Por eso cuando nosotros leemos la Biblia, tenemos que pedirle a Dios revelación de ella. No sé si a usted le ha pasado, muchas personas leen la Biblia y no la entienden.
Y cuando no entiendes tú la palabra de Dios, la Biblia dice que viene el malo, eso está en Mateo capítulo 13, viene el malo y roba la semilla y tú te quedas sin fruto. Leer la Biblia y no entenderla, no estamos creciendo, no estamos entendiendo, y como no entendemos, como no crecemos, muchas veces nos vamos a escuchar espíritus que engañadores. Porque la única manera de no dejarnos engañar es a través del conocimiento de la verdad. Es a través del conocimiento de las Escrituras, de la palabra de Dios. Cuando tú y yo le dedicamos tiempo a estudiar la palabra de Dios, a través de ese tiempo no solamente nuestra fe está creciendo, sino que Dios se nos está revelando a nosotros a través de las Escrituras, a través de su palabra. Porque la palabra de Dios es la voz de Dios. Pero tenemos que entenderla de acuerdo al Espíritu Santo, porque si no la entendemos, si la entendemos de acuerdo a nuestra carne, es ahí cuando salen herejías, es ahí cuando salen doctrinas erróneas, y lo que hacen es esclavizar la sociedad a través de la palabra de Dios, porque la interpretan mal, la enseñan mal, y lo único que causan en las personas es una esclavitud. Por eso tenemos que leerla y entenderla, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Entonces dice la Biblia que escucharán a qué, a espíritus engañadores, y subraya la palabra doctrinas de qué. ¿Qué es una doctrina? Esa sería la pregunta. ¿Qué es una doctrina? Entonces nosotros buscamos qué es una doctrina, y una doctrina tiene que ver con la práctica de un rito. ¿Qué es lo primero? Con la práctica de un rito. O sea, todas las personas practican en sí una doctrina. Voy a decirlo en estas palabras. Los ateos practican una doctrina, porque ellos tienen que prepararse para poder justificar la no existencia de Dios. Los idólatras defienden ¿qué? Su idolatría, y buscan cómo defender su creencia. Entonces también practican una doctrina de idolatría, pero ellos tienen que justificar su creencia. Así no está en la Biblia, pero ellos buscan un fundamento. Yo tengo que decir lo que es así, así y listo, y así es. Entonces se practica en cierta manera en nuestras clases sociales. Hace el 20 de julio, muchos, yo no sé si saben qué se celebra aquí en Colombia. ¿Qué se celebra aquí en Colombia? ¿El día de la qué? El día de la qué? Independencia. ¿De quién? ¿De quién nos independizamos? De los españoles. De los españoles. Pero nos independizamos. Ahora somos una nación libre, pero quedamos adoctrinados por ellos en cuanto a qué? Idolatría, y no solamente idolatría, sino en cuanto al robo. ¿Sí o no es así? ¿Si es así o no es así? Los españoles nos robaron. ¿Qué robaron de los colombianos? Nos robaron el oro. Si es así o no es así. Y nos enseñaron a robar. Y por eso aquí en Colombia hay mucha corrupción. Porque eso fue un adoctrinamiento, una enseñanza. Es mejor robar. Usted quiere que el que no roba es un bobo. Ayer tuve que ir a conseguir había comprado una cadenilla para mi bicicleta, y tenía una cita con la joven que me iba a vender la cadenilla en la estación de Simón Bolívar, allá por la 30. Así que yo me fui, tenía la cita a las 8:30 de la mañana, y dije, me voy faltando 10 para las 7 para estar a las 8:30. Llegué a las 7:40 de la mañana, y dije, Dios mío, ¿y ahora qué hago aquí? Debo encontrarme aquí en las registradoras, así que no voy a salir de aquí, porque si salgo me toca pagar doble pasaje. Entonces me paré ahí y estaba haciendo un frío terrible. Y yo le preguntaba a Dios, oiga Señor, ¿por qué me vine tan temprano? Yo me había podido venir más tarde. Pero yo entendí, y algo que les quiero dejar es que nada sucede por casualidad. Así que yo llegué ahí, me paré y dije, Señor, tal vez tú me quieras enseñar algo. Así que me paré ahí, me recargué, así, daba por allá, me paraba,
Entonces hubo un momento en que yo me quedé pensando, Dios empieza a hablar a mi vida. Llegaba cada Transmilenio, se abrían las puertas, tan pronto se abrían las puertas, salían las personas, así como cuando usted saca el ganado de un corral y lo suelta en el potrero. ¿Cómo sale? Corriendo. Corriendo, salían las personas, abrían la puerta y salían corriendo. Y entonces el Señor decía, ¿ves cómo anda la gente corriendo? Afanados, estresados. Yo decía, Señor, sí, pero ¿por qué correrán? Porque se les hizo tarde, les gusta dormir. ¿Cuánto les gusta dormir? Entonces salen corriendo, ¿sí? Entonces permanecen así corriendo para aquí para allá y corrían. Y había personas que mucho casi empujaban a nosotros para que la registradora pasara. Me pareció curioso, sale un joven corriendo y él va corriendo y cuando él va corriendo yo no sé cómo se enredó con la registradora. Cuando él se enreda con la registradora se fue así, casi se cae y se quedó mirando la registradora y yo me quedé mirándolo, miraba a la registradora y se fue a la registradora y la cogí así, todo bravo porque la registradora se quería caer. O sea, la culpa era de la registradora. Y yo dije, el mundo está loco. ¿Cómo va a ser culpa de la registradora? Ella está inquieta. Pero el del afán fue él que se enredó. La registradora está ahí para cumplir para lo cual fue diseñada. Entonces se quedó mirándola y se fue como que dijo esto. Yo dije, de pronto le metí un puño a la registradora, pero le va a doler a él. Pero se fue. Sí, decía, tremendo, Señor. Sí, estamos mal, Señor. Pero otra cosa que me impactó mucho fue que en ese tiempo que estoy ahí, por lo menos más de 50 personas pasaron y no pagaban el pasaje. Entonces lo que me impactó, ¿sabe qué fue? Que de esas 50 personas, el 90%, me atrevo a decir, eran ancianos. Personas de 65 años hacia arriba. ¿Qué opinan ustedes de eso? Mis amados ancianos. ¿Cuántos ancianos hay acá? De 65. Mal ejemplo para la juventud. Entonces yo llegó un señor, miró así, traía una maleta grande y la puso al otro lado. La registradora llegó y miró así, vio que no había nadie y pasó por ahí. Y yo me quedaba mirando así y pasaba así. Le digo al Señor, digo, Señor, qué mal estamos. Si nuestros ancianos, que son los que deberían de darle ejemplo a la juventud, están haciendo eso, ¿qué esperamos de la juventud? Dios, estamos mal. Por eso dice que escucharán doctrinas de ¿qué? De demonio. Y esto es una doctrina, la doctrina del robo. Eso es una doctrina porque le han enseñado a las sociedades que la única manera de salir adelante, de progresar, es a través de la viveza, es a través de robarle algo a alguien, es a través de quitarle a la gente. No, Señor, la Biblia dice, el que hurtaba no hurte más, ahora trabaje y haga lo que es bueno, porque si usted trabaja y hace las cosas bien, recibirá la bendición de parte de Dios. ¿Cuánto lo pueden creer? No hay necesidad de quitarle a las otras personas, amados hermanos. Y eso es una doctrina. La corrupción es una doctrina. Alguien allá se implantó. Y el apóstol Pablo dice, vendrán esos tiempos. Y le da esta palabra al joven pastor Timoteo, diciéndole, ¿por qué lo hacen ellos? Dice, por la hipocresía, dice la Biblia, de mentirosos que teniendo cauterizada ¿qué? Que tienen cauterizada ¿qué? La conciencia. A ver, yo le hago una pregunta a mis amados hermanos. Si yo me robara 10,000 pesos, alguien se los quité y me los guardé, la conciencia o el Espíritu Santo, como usted le quiera llamar, me dice, oiga, te robaste 10,000 pesos. ¿No le ha pasado eso? ¿Le ha pasado cuando usted va al supermercado y llega y dice, Señor, véndame una libra de papa? Y el Señor dice, escójala ahí. Usted va y echa libra y cuarto. Y se va a pagarla, ¿cuánto? Una libra. En su mente, oiga, echaste libra y cuarto. Y la conciencia te dice, está robando. Entonces usted es capaz de callar la conciencia. No importa.
malas. Se lo llevan, ¿sí? Eso hacen personas. Usted cuando no paga el Transmilenio, yo no soy, a mí no me interesa el Transmilenio, pero sí me interesa que nosotros seamos honrados. ¡Está robando! Ah, los demás lo hacen. No, pero para usted, los que estamos aquí reunidos, no lo podemos hacer porque es pecado. Somos la diferencia. No ¿de qué nos sirve escuchar la palabra de Dios y seguir haciendo, robando? Que la persona que está a su lado, todo lo hace, menos usted. Usted no lo puede hacer, amado, porque es pecado, porque eso trae ruina para su vida. Así es. El que roba, dice la Biblia, trae ruina. A ver, se lo voy a decir. Dice que si el ladrón es sorprendido, ¿cuántas veces tiene que pagar? ¿Cuántas veces? ¿Algo escuché? 7 veces. Si usted se roba 2,000 pesos, tendrá que pagar ¿cuánto? 14. ¿Es negocio? ¿Es negocio? Es negocio. Hay que entender que el robo no es negocio, es ruina, es desgracia. Pero entonces aquí dice la Biblia que hay algunos que tienen la mente ¿qué? Cauterizada, quiere decir le echaron soldadura. Se la quemaron, o sea, ya no entienden. Entonces hay personas que roban y usted les dice de malas, dicen así, por la hipocresía que en ellos hay. Entonces dice la palabra del Señor que en los postreros tiempos se levantarán doctrinas que prohibirán ¿qué? ¿Prohibirán qué? ¿Cuántos creen aquí en el matrimonio? ¿Sí creemos en el matrimonio? Amén. Hay personas que ¿para qué se casan? ¿Para qué nos casamos? Si es vivamos así nomás. ¿Qué hace la diferencia? Pues mis amados hermanos, ese es su pensamiento, ¿para qué me caso? Hay otros que dicen es mejor estar solito. Que más, hay canciones solito, algo así, o solita. No, pero la Biblia dice, no es bueno que el hombre ¿qué? ¿Le haré qué? Ayúdale. Dios conformó una familia con un hombre y una mujer. Bueno, es una bendición uno estar acompañado, y más en estos tiempos, ¿no? Amén. Con el de frío, ¿no? Y el ritmo de frío. En estos tiempos de frío es una bendición uno poder acostarse con alguien, con la esposa, ¿o no es así? Yo creo que sí. Entonces dice, hay que creer en el matrimonio. Y hay pensamientos, doctrinas que dicen así, oye, ¿para qué nos casamos? Eso no. Hablaba yo con un amigo, Gonzalo, lleva 40 años de estar viviendo con la esposa, así. Y Gonzalito, ¿y por qué no se casa? Digo, ¿para qué? A mí me ha ido bien así. Y le empecé a hablar, yo no sé qué pasa en el matrimonio en la iglesia, pero algo que sí pasa es que parece que si abrieran las ventanas de los cielos cuando viene una pareja casada, cuando se hacen las cosas bien, bajo el designio de Dios, empiezan a venir las bendiciones. Y hablamos, y estaba mi amado pastor Luis ahí, estaba el pastor Jesús, y le hablamos, y dijo, me quiero casar. Eso se le abrieron los ojos. Y dijo, quiero ir a darle la sorpresa a mi le dije, pero vamos a hacer lo siguiente, Gonzalito. Vaya y se compra una argolla, le dije así. Y usted llega a la casa y le dice, amor, ¿te quieres casar conmigo? Y eso va a ser, ¡ah! La mujer va a gritar, sí. Eso va a ser. Y el hombre se le abrieron los oídos, yo me quiero casar. Pero él tenía el concepto del matrimonio. Pero aquí dice la Biblia, prohibirán ¿qué? Casarse. O sea, ¿para qué se casan? Eso no es bueno. Sí es bueno. Dios lo estableció, estableció la familia. Y Dios estableció que, cabe aclarar aquí que el matrimonio es entre un hombre Y una mujer. pero las doctrinas que dicen que se puede hacer un matrimonio como hombre con hombre, mujer con mujer, e incluso hay personas que se casan hasta con Y celulares, avalada. con los animales. Entonces, dice la Biblia que aún prohibirán, dice, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias, dice la palabra, participen de ello los creyentes y los que han conocido ¿qué? La verdad. No se come, eso es del diablo, esa comida es del diablo. No se coma eso. Hay personas que prohíben, ya se come eso porque eso es malo.
¿Cuánto les gusta la carne? Amén. Eso es pecado, hermano. Se está matando un animalito. Dice, "Ay, mira, eso es pecado, hermano. Matar una vaquita, qué pecado. Un chicharroncito, eso es pecado". Dice, prohibirán. Porque en estos tiempos, mis amados hermanos, se le está dando más valor a los animales que al mismo ser humano. ¿Sí saben? En este tiempo vale más un perro que un ser humano. Hoy en día le pagan seguros a los perros, pero no son capaces de pagarle un seguro a los hijos, un seguro de estudio. A los ancianos. Y es increíble, por eso hay más importancia en los animales que en los mismos seres humanos. Hoy en día es un delito matar a un animal, pegarle una patada a un perro, es un delito. Pero no es delito abortar. El delito no es aborto, eso es increíble. Dice, el delito no es aborto, al contrario, dice. El aborto no es delito. Ustedes me entendieron, ¿sí? No es tan complicado, no es tan malo matar a un bebé. Pero matar a un animal sí tiene cárcel. Eso sí tiene cárcel. Y hay una organización que se levantó que lo llaman así los animalistas, o sea que defienden. Yo no estoy diciendo que maltratemos los animales, lógico que los hijos traemos, ¿no? De hecho, yo amo a los animales. De hecho, yo estoy en contra de la corrida de toros. A mí me parece que es malo, sí, que parece con una animalita y verga ahí que no estoy de acuerdo. ¿Cuántos están de acuerdo que maten a los perritos así, los gallos, pelear de perro? No estoy de acuerdo. Yo estoy, sí, hombre, amemos los animalitos, pero no los pongamos por encima del ser humano. ¿Hasta dónde estamos llegando? Ahora, ¿por qué la Biblia, la palabra de Dios nos dice que en qué día Dios creó al hombre? El sexto día. ¿Por qué lo creó en el sexto día? ¿Qué tiene que ver el número 6? El número 6 es conocido como el número de gobierno. O sea, Dios creó todas las cosas y en el sexto día Dios crea al hombre. ¿Para qué? Para decirle, llegó el que gobierna. Voy a crear el que gobierna. O sea, el hombre, el ser humano está puesto por encima de toda la creación. Algunos teólogos lo llaman, el hombre es la corona de la creación. Entonces, no se puede poner por encima del hombre a la creación. El hombre es el que está para administrar la creación. Y de hecho toda la creación obedece al hombre, ¿no es así? Si es así o no es así. Ya el hombre pierde cuando maltrata la creación, cuando atenta contra la creación. Entonces dice que prohibirán algunos alimentos, prohibirán casarse y escucharán espíritus engañadores. Por eso el apóstol Pablo le da un consejo a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 4. Y es el consejo que Dios quiere darnos en esta mañana. Y le pido a usted, mi amado hermano, que usted tome la responsabilidad como creyente, si es que lo es, y comprenda que usted como creyente tiene unas obligaciones delante de Dios. No solamente, oh, yo amo a Dios, oh, yo soy cristiano, no. Usted tiene unas obligaciones, un deber en la vida cristiana. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en el capítulo 4 de 2 de Timoteo, te encarezco, miren lo que dice ahí, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques que la palabra. ¿Qué le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo? Te encarezco, te suplico, te ruego que predique la palabra. ¿Cuál palabra? ¿Cuál palabra? Levántela conmigo. ¿Qué es lo que tú tienes que predicar? Tus ideas, tus pensamientos. No, la palabra de Dios. Es un deber de todo cristiano predicar la palabra de Dios. Pero no solamente es deber de predicarla, sino también es un deber de conocer la palabra de Dios. Usted no puede hablar de lo que no conoce. Es algo que usted tiene que comprender, que es un deber suyo instruirse en la palabra de Dios. ¿Qué dice Juan
5:38, si alguien me lo puede leer. Y me lo puede leer a voz fuerte. El Evangelio según San Juan, capítulo 5, el versículo 38. Amado hermano, por favor comprenda el mensaje que Dios le está dando en esta mañana. ¿Qué dice el Evangelio según San Juan 5:38? ¿Lo encontraron? Amén. Amén. ¿Qué dice? Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. No queréis recibir la palabra de Dios, porque al que envió Dios, ¿no qué? No creéis. No lo creen. ¿A quién envió Dios? ¿A quién envió Dios? A Jesucristo. No sé, venga, San Juan capítulo 5, el versículo 38, ya lo encontramos, ya lo quiero leer porque leí. Ya casi llego, 5:38, dice la palabra. El versículo 40. Ahora sí que dice el versículo 40. No queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Qué dice el Señor ahí? Ustedes no quieren venir a mí. ¿Para qué? Para que tengan vida. Para que tengan vida. Pero el versículo 39 dice: escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis ¿qué? Vida eterna. ¿Qué le estaba diciendo el apóstol Pablo a Timoteo? Oye, predique la Biblia. Pero para que usted la pueda predicar tiene que hacer lo que dice aquí Juan 5:39. Escudriñela. ¿Qué tenemos que hacer? Escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque a vosotros parece que en ella, ¿qué? Si dice así, tenéis que vida eterna. Y luego el Señor les dice en el versículo 40, que me impacta, dice así, en el versículo 40, y no queréis venir a mí. ¿Para qué? Para que tengan vida. O sea, aquí lo que me impacta a mí es que el Señor está diciendo: oye, a ustedes les gusta más la muerte que la vida. Les estoy ofreciendo vida y no quieren venir a mí. Pero el diablo les está ofreciendo la muerte, ya él sí va. Cristo es la vida. Y les quiero ofrecer vida. Vengan a mí, que yo soy el dador de la vida, dice Jesucristo. En mí está la vida. Pero no quieren venir a mí. No quieren saber de mí, porque aman más la muerte. Lo dijo de otra manera el Señor Jesucristo: aman más las tinieblas que la luz. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo: oye, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación de su reino, que prediques la palabra. El deber de usted no solamente es el deber mío, debemos de predicar la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que cambia la vida, y no solamente cambia la vida, sino que cambia el pensamiento, transforma los corazones, porque la ley de Dios es perfecta, porque la ley de Dios no solamente es para nosotros, sino también servirá para mis nietos, para mis tataranietos, servirá para todas las generaciones. Amén. ¿Me está comprendiendo? Entonces volvamos nuevamente a lo que dice de segunda de Timoteo, el capítulo 4. Te encarezco, dice el apóstol Pablo, diciéndole a Timoteo, que prediques la palabra, que instes. ¿Qué es instar? ¿Alguien me puede, qué es instar? Que predique la palabra, que instes, y fuera de tiempo, redarguyo, animar, instar. Animar, instar. ¿Qué es instar? A tiempo. Seguir. Bueno, pues nos gustaría que miráramos qué es instar en estos tiempos. ¿Qué instes? ¿Qué es instar?
tener, ¿qué? Insistencia. Nosotros predicamos una vez y nos quedamos callados. No volvemos. ¿Cuántos tienen hijos pequeños acá? Bebés. ¿Cuántos tienen? Levanten la mano a las mamitas. A ver, levanten la mano las que tuvieron hijos, mamitas. A ver. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaban pequeñitos sus hijos? Cuando empezaron a comer, ¿sí se acuerdan? Y luego empezaron a crecer y usted les daba las verduritas. ¿Y qué hacían ellos cuando les daba las verduritas? No les gustaba, ¿sí? Pero ¿usted qué hacía? Insistía. ¿Por qué insistía? Porque eso es lo que le alimentaba al niño. Usted dice, no, el niño no quiere, no lo obliguemos. No le den, el niño no quiere. ¿Me está comprendiendo? No le demos. ¿Cuántas de ustedes sufrieron con sus hijos y tocaba? Yo no sé, por ejemplo, nosotros alguna vez con mi esposa, bueno, me acuerdo porque ya hace tantos años, pero hace poquito, nosotros cuidamos a Tiago. Y Tiago le íbamos a dar la comida y Tiago no quería recibir. Entonces, ¿qué hacemos? Tiago no recibe. Entonces, yo dije, vimos una estrategia, y una estrategia era conseguir un muñequito, y entonces le dábamos al muñequito, y el muñequito, como no abría la boca, pues un muñequito. Entonces, lo que a mí se me ocurrió era coger y pegar al muñequito. Hágame el favor y come, y tome el muñequito. Come, ya estoy bravo. Entonces, el niño queda mirando. Ahora, como usted. Y el niño tenía que abrir la boquita, y comía, porque le sabía lo que le esperabas, lo mismo que le pasaba al muñequito. Psicológicamente tocaba tratar. Entonces lo que dice la Biblia es insistir. Predique la palabra, pero no lo haga una sola vez. Sígale hablando a sus vecinos, sígale hablando a su familia, que Cristo es la verdad y la vida, y que sin Él no hay vida, no hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Hay que insistir, hay que seguir. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, dice Timoteo, te ahí sigue. Timoteo era joven, pastor de la iglesia de Éfeso, y el apóstol Pablo decía, sigue insistiendo. Luego la otra palabra, ¿cuál es? Redarguye, ¿sí? Istes a tiempo y fuera de tiempo, o sea, no pierdas el tiempo. Tienes que predicar la palabra de Dios. El diablo nos está ocupando en el celular. El diablo nos está ocupando en los videos de TikTok, es que llaman TikTok. El diablo nos está ocupando en las biografías, no sé, en todos esos estados, pero no nos está dejando predicar la palabra de Dios. Y ahorita me preocupa a mí mucho porque la gente se acostumbró a predicar la palabra de Dios por Facebook, pero no por la boca. Parece que el Facebook hablará por nosotros, pero nosotros nos quedamos callados. No somos capaces de ir a hablar la palabra de Dios. Y no somos capaces de hablar la palabra de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no nos la sabemos. Porque nos impactan los textos bíblicos a través de Facebook. Y suben. El que ame a Dios diga amén y todos amén, amén, amén. No se trata de eso. Se trata de escudriñar las escrituras. Se trata de saber las escrituras para poder predicarlas. No se puede llevar un mensaje de Dios si usted no ha conocido a Dios. No se puede hablar del amor de Dios si usted no ha vivido el amor de Dios. No se puede hablar de milagros de Dios si usted no ha visto los milagros de Dios en su vida. Si yo me paro aquí a predicar la palabra de Dios ya más de 30 años, es porque yo he visto la gloria de Dios en mi casa, en mi vida, y no me canso de darle gracias a Dios todos los días por su misericordia. Porque es lo que yo he visto en Dios, misericordia. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Yo en todo lugar veo la mano de Dios sobre mi vida. Y digo, Dios, sin ti yo no soy nada. Reconozco que Él es la fuente de todo. Reconozco que mis hijos tienen vida es porque Él les dio vida. Esa es la verdad. Reconozco que si yo puedo comer es porque Él me permite comer. Yo le doy gracias a Dios. Ese es mi camino, de darle gracias a Dios en todo. Disfruto todo y le doy gracias a Dios por todo.
De hecho, ese es el consejo del apóstol Pablo: de gracias a Dios en todo y por todo. No solamente cuando todo va bien, sino cuando todo va mal, también atrévase a darle gracias a Dios. Amén. Si no hay para comer, alabe a Dios. Si tus bolsillos están desocupados, diga: Dios, gracias. Están en el mejor momento de llenarlos. Aleluya. Esa es la verdad de la vida. Entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo: redarguye en tiempo y fuera de tiempo. Redarguye. ¿Qué es redarguir? Sacar una conclusión por medio de un razonamiento a partir de un supuesto anterior de un principio general. ¿Sacar qué? Sacar una conclusión Una conclusión a través de un razonamiento. por medio de un razonamiento. Sacar una conclusión de un razonamiento. Esto se parecía a las parábolas que nuestro Señor Jesucristo, a través de las parábolas, le enseñaba a las personas, para que las personas entendieran y tuvieran un razonamiento. Eso decía el Señor. Encontramos muchas parábolas que encontramos, que esa fue una manera en que nuestro Señor Jesucristo también lleva el mensaje a través de las parábolas, para entender un razonamiento. Redarguye, o sea, pon a reflexionar a esa persona a través del mensaje de Cristo, a través de la palabra de Dios. Nosotros nos alegramos por vivir, pero Dios dice que es mejor morir que vivir, que nacer. Nos alegramos de las bendiciones de Dios, pero a veces es bueno tener necesidad, porque en medio de la necesidad también se valora la vida, ¿no es así? Amén. Se valora la vida. Se aumenta la fe. No solamente se valora la vida, sino se valora a las personas. Amado hermano, algo que Dios me ha enseñado a mí es a valorar a las personas, a valorar la vida. Tú no sabes de quién mañana te puede dar la mano. Tal vez te digan: a mí nadie me da la mano, yo estoy solo. Olvídate, va a llegar el día donde alguien te va a dar la mano y te va a sorprender. Así es. Vi una vez en Facebook una imagen que me impactó mucho. Una camioneta, una Toyota, de esas grandes, más de 300 millones, estaba varada en un potrero, en una calle destapada, en una carretera. ¿Y sabe quién estaba jalando esa camioneta? Un Renault 6. Y a veces pasa así. A veces uno dice: yo no necesito ayuda, y en el momento de crisis tal vez llega alguien, ese pequeño, esa persona que tú no valorabas, te enseñó a valorar la vida y te enseñó que es misericordioso. Vistes, redarguye. ¿Qué más dice? Reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Y qué más? Y doctrina. Porque vendrán tiempo, dice, cuando no sufrirán ¿qué? La sana doctrina, sino que teniendo comezón de ¿qué? Y oír, se amontonarán ¿qué? Maestros conforme a sus propias ¿qué? Concupiscencias. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es? O sea, todos nosotros tenemos algo, escúcheme bien, en nuestra naturaleza humana. Y algo de lo que yo he descubierto que tenemos es que todos somos ambiciosos. ¿Aló? ¿Sí o no? Sí, amén. Todos somos. Usted tiene, vea, nadie está conforme con lo que tiene. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: ten contentamiento, todos tengan contentamiento con lo que quieren, pero nosotros no estamos contentos con lo que tenemos. Usted tiene un carro y quiere cambiar el carro. Usted tiene una casa y quiere tener 2 casas. Tiene una finca y quiere tener 2 fincas. Nunca estará contento. Usted se compra unas zapatillas bien bonitas y llegó a la iglesia y vio a otro hermano con otras zapatillas. Yo me las quiero comprar. Nosotros salimos en bicicleta. Hay unas bicicletas de alta gama y yo quiero tener esa bicicleta. Voy a hablar y voy a trabajar porque quiero tener esa. Pero nunca estamos conformes con lo que tenemos. Diga conmigo: en nuestro corazón, por naturaleza, no hay conformismo. Entonces, como no hay conformismo, nos gusta que nos hablen de
Usted tiene que salir adelante. Usted pídale a Dios que venga la bendición. Pídale a Dios otro carro. Pídale a Dios otra empresa. Vamos, hermano, pídale. Yo han encontrado un mensaje. Y la gente se amontona a escuchar porque esos sermones son una bendición. Me dijeron que yo iba a tener mucha plata. ¿Les gusta eso? Que vaya a la iglesia y escuche ese mensaje. Me dijeron que yo iba a ser un empresario. Y yo voy a creerlo. Y yo voy a creer que va a ser. Eso es que maestros que están ahí alimentando ¿qué? ¿Alimentando qué? Pues las emociones, lo que nosotros queremos. Yo no encuentro ningún mensaje del Señor Jesucristo diciendo: vengan, síganme a mí, porque si ustedes me siguen a mí, tus empresas crecerán. Si ustedes me siguen a mí, tus hijos, no sé qué. No escuché ese mensaje. ¿O sí? De los apóstoles. Al contrario, muchos le dijeron: Señor, te queremos seguir. Hay un joven que quiere seguir al maestro. Y el maestro le dice: el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Las zorras tienen sus guaridas, pero el hijo del hombre no tiene dónde. ¿Qué hace? ¿Qué le está ofreciendo? Si me quieres seguir, lo único que te puedo dar es la vida. Pero y vende, despójate de lo que tienes. Pero nosotros queremos es que nos hable. Yo quiero tener más. Yo quiero tener más. Y se reunirán maestros que los alimenten. Ese pastor predica bueno, porque ese pastor cambió mi mentalidad. Ese mensaje me enseñó a que sí, nosotros somos vencedores en Cristo. Podemos triunfar porque somos hijos de Dios. Eso es una verdad. Pero nuestro interés no deben de ser las finanzas. Yo te quiero decir algo en esta mañana. Tú puedes ser feliz sin finanzas. Amén. Tú puedes ser feliz sin finanzas. No, el dinero no puede determinar tu felicidad. Hace 8 días predicamos cuando Abacú dijo: aunque no hayan ovejas en los corrales, aunque no haya maná en los corrales, ni en las vides haya fruto, él dijo: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Él estaba diciendo: mi gozo no es externo, mi gozo no lo dan las cosas, mi gozo lo da es conocer a mi Señor. Él conocía a su Salvador y por eso él amaba. Él no le importaba si había o no había, porque él sabía que el que lo sustenta, el que le provee, el que lo alimente es el Dios de los cielos. Es el Dios de los cielos. Viva su vida, alégrese en el Dios de su salvación. Que su alegría no sean los carros, las empresas, las casas. No, esa no debe ser su alegría. Quiero decirle la verdad: tú no eres dueño de nada, ni yo soy dueño de nada. Todo se va, todo se acaba, todo es vanidad. Pero el que hace la voluntad de Dios. Entonces aquí nos dice la palabra del Señor. Dice: porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de ¿qué? De oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y el cuarto punto dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán ¿a qué? ¿De dónde apartarán su oído? De la verdad. ¿Y qué les gustará escuchar? ¿Qué es una fábula? Una fábula, ¿qué es una historia? Cuentos de los hermanos Grimm. ¿Sí la han visto? ¡Ay, me gusta! Y el príncipe era un sapo. Y lo tenía. Eso es un fábula, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas. ¿Esos son qué? Y les gusta que les hablen así de las fábulas. Pero del Principito, y no sé qué más. Y que les hablen de eso y los hagan reír. Porque ya no quieren escuchar la verdad, les gustan más las fábulas. Entonces yo prefiero quedarme aquí en la casa viendo cuentos de los hermanos Grimm que ir al templo. Y les gusta escuchar fábulas. Y una fábula es una ¿qué? ¿Qué es una fábula? Es un cuento ¿qué? ¿Es ficticio? Imaginario. Una fábula es una ¿qué?
Un cuento imaginario. O sea, ¿qué quiere decir? No tiene nada tiene que ver con la realidad. Nada tiene que ver con la realidad. Pero a nosotros nos gustan esos cuentos esas fábulas que nos hablen de eso. Y no nos gusta escuchar la palabra de Dios. Imaginario. Entonces le dice, pero tú sé sobrio. ¿Qué es sobrio? El apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, tú sé sobrio. ¿Qué es sobrio? Que esté en su cabal. Sé dueño de sí mismo. Una persona que no es sobria es una persona borracha, digámoslo así. Un borracho es dominado ¿por qué? Por el alcohol lo domina. Entonces el borracho dice aquí así, y yo quiero caminar firme. Entonces, ¿no han visto que hay muchos borrachos que van caminando así todo así? Y hay un momento en que se paran y hacen así. Y se paran. Y a mí me pasó muchas veces. Yo voy a caminar, ahora voy a caminar. Y empezaba. Y me paro. Mire, muchas veces en medio de la borrachera yo cogía la bicicleta y me voy a montar, yo puedo montar bicicleta. Yo puedo. Y me montaba la bicicleta y ya me caí. Y volvía, ya cogía y volvía y montaba y ¡pum! Ya me caí. Y algunos sacaron el dicho popular: borracho tú manejas mejor. ¿Sí lo han escuchado? Borracho quiere decir que es dominado por o sea, cuando dice la Biblia, cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, tú sé sobrio, le estás diciendo no te dejes dominar por cosas. Diga conmigo, no te dejes dominar por cosas. O sea, tú sé sobrio. O sea, en su cabal. No te dejes dominar por cosas externas. Sobria es una persona dueña de sí misma. Sobria es una persona que no se sale de su lugar. Una persona que se sale mucho de su lugar. Que hay personas que tienen como 7 colores, ¿sí o no? Un día están blancos, otro día están rojos. ¿De qué color estás? Ay, hoy estás diferente, hoy estás como más calmadito, hoy estás como más bravo. O sea, uno sabe, tiene una cantidad de colores, de emociones la persona. ¿No han visto a las personas así? Que uno no sabe si acercarse. Que uno muchas veces tiene que hacer así como algo. Entonces si la persona se hace así, sí puede acercarse. O sea, hay personas que tienen diferentes emociones, estilos de vida. Entonces lo que el apóstol Pablo le está diciendo a usted, oye, sé usted, sé un señor, porque el ser humano, el cristiano, se conoce por su pensamiento, por su decisión, no es dominado por nada. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo, sé sobrio. ¿Qué más le dice? En todo, soporta las aflicciones. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Soporta qué? Las aflicciones. ¿Qué es eso de soportar las aflicciones? ¿Qué es eso de soportar las aflicciones? Quiere decir que el cristiano también puede ser afligido. Al cristiano también le pasan cosas malas, cosas que nos afligen, cosas que nos ponen tristes. Y lo que la Biblia está diciendo es soporta. Pero hay personas que no soportan la aflicción. Corriendo. Hay jóvenes que la novia le terminó. No te quiero más, me interesa otra persona. ¿Sabes qué es ese joven? Si tú no me quieres, me suicido. Y hay muchos que se han suicidado. Eso, o sea, no, se murió mi tío y me voy a morir. No, se murió mi mamá y me voy a morir. No, dice, venceremos afligidos, pero hay una esperanza gloriosa que el Señor nos da. En Juan capítulo 16 dice la palabra del Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido, dice el Señor. Vamos a tener aflicciones, pero ¿qué tenemos que hacer? Pero confiar que el Señor ha vencido y el Señor nos levantará. Es normal de la vida. Yo he llorado, yo he sabido lo que es perder una hija, yo he sabido lo que es levantarme y no tener para comprar un desayuno, un almuerzo. Yo he tenido deudas, he estado enfermo, he pasado diferentes situaciones, mi mamá postrada en una cama.
problemas con mi papá, yo sé que es aflicción, pero el Padre, el Dios de los cielos dice, soporten las aflicciones, sigan adelante. No sean cristianos azúcar que sale el sol y los derrite. No sean cristianos jabón que los aprendan y salen de ahí. No déjense moldear por Dios en medio de las aflicciones. Glorifique a Dios, porque las cosas buenas han salido de las aflicciones. Amén. Los grandes poemas han salido de las aflicciones. David en medio del desierto estaba afligido, pero en medio del desierto salieron los hermosos salmos. Amén, amén. Allá en las aflicciones. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, soporta las aflicciones. Si alguien te hace daño, sé fuerte. Sé fuerte. Salga adelante, fortalezcanse en el Señor. Si tienes que llorar allá adelante, el Señor dice, Señor, estoy pasando problemas, pero no quiero llorarle al mundo, no quiero llorarle a las aflicciones. No, yo quiero llorar en tu presencia, porque tú me haces fuertes. El mismo Habacuc dice, Señor, el Señor, mi Dios, me dice, me hace andar en las alturas y me hace andar como piel de siervas, y en las alturas Él me hace andar. Él está hablando, no importa si no hay nada, porque el Señor es mi fortaleza. El Señor es mi ayuda. Eso es lo que dice Habacuc. Por eso es importante escudriñar las Escrituras. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, escudriña las Escrituras, predique las Escrituras. La única manera en que tú y yo no caigamos en errores es escudriñando las Escrituras, y a través de las Escrituras nos fortalecemos. La única manera en que tú no te desvíes de la verdad es escudriñando las Escrituras. Porque a mí me daría dolor que algún hermano de acá de esta iglesia, un hermano que va en la doctrina de la palabra de Dios, de aquí a mañana resulte escuchar en otra iglesia escuchando cosas raras. ¿Por qué la gente corre detrás de las cosas raras? Se amontonarán para escuchar maestros conforme a sus propias convicciones. Y cuando habla de amontonará, habla de montones de gente. Si uno dice así, porque los que quieren escuchar la verdad son poquitos. Y por eso las iglesias de sana doctrina son de baja asistencia. ¿Por qué? Porque no, yo voy a ir a escuchar, pero a mí no me gusta cómo me hablan. ¿Saben que hubo un tiempo, creo que fue el tiempo del profeta, si no estoy mal, fue el profeta Isaías, si no estoy mal, en el capítulo 30, versículo 10, si no estoy mal, decían las personas, no nos hablen de Dios, no queremos escuchar la voz de Dios, decía la gente en ese tiempo. No, háblanos palabra de hombres con palabras halagüeñas, creo que era así. O sea, háblanos cosas que nos gusten a nosotros. Y hoy en día las personas están buscando mensajes que les gusten, pero no mensajes que los comprometan a cambiar. No mensajes, no una palabra de Dios que los rete a cambiar. Y la única manera de no caer en los errores es a través del estudio de la palabra de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo que Él nos guíe, porque el único que puede vivificar la palabra de Dios en nuestros corazones es el Espíritu Santo. De esa manera vamos a crecer. En la historia de la Biblia hay un grupo de personas que son admiradas y son predicadas muchas veces, y son los hermanos de Berea. ¿Sí se acuerdan de los hermanos de Berea en el libro de los Hechos? ¿Quiénes eran ellos? Llegaba el apóstol Pablo a predicarles. Hechos 17:10. Llegaba el apóstol Pablo a predicarles. Pero ¿sabe qué hacían ellos? Oían atentamente, pero verificaban lo que el apóstol Pablo les enseñaba, si estaba en las Escrituras, si era verdad el mensaje. En estos tiempos necesitamos la palabra de Dios. En estos tiempos necesitamos aprender las Escrituras. Es en estos tiempos. Si usted no aprende las Escrituras,
hay un grave peligro para su vida. Y no solamente para su vida, sino para su generación, que irá corriendo tras un viento de doctrina y tal vez detrás de espíritus engañosos. Esa es la verdad. Por eso le invito en esta mañana para que usted sea responsable con el mensaje de la palabra de Dios. Amado hermano, esto no se trata de escuchar, también se trata de aplicar. Y es tan importante que no solamente esto se trata de vida o de muerte, amado hermano. Esa es la verdad. Cristo nos ofrece la vida. El mundo ofrece muerte. Y es tu decisión si tú quieres seguir a Cristo, como dijo el Señor Jesucristo en San Juan capítulo 5, el versículo 40. ¿Qué dijo el Señor en San Juan 5:40 que lo leímos? Y no queréis venir a mí para que yo les dé ¿qué? Vida. El mundo quiere elegir la muerte. Cristo es la vida. Si tú entiendes el mensaje del Señor, si tú entiendes el amor de Jesús, Él sí nos enseña la vida. Él nos enseña el valor de la vida. Él nos enseña el valor de la familia. Dejo este mensaje en sus corazones. Quiero pedirle que se ponga sobre sus pies. Es importante que usted y yo cada día crezcamos en la palabra de Dios. Hay algo que nos dice, se le atribuye el libro de Lamentaciones a Jeremías, que es el escritor. Y Jeremías, en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 5, el versículo 19, dice así: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre. Tu trono de generación en generación a generación. Qué hermoso lo que está diciendo acá. Las ideologías, los pensamientos, todo eso que corre fuera de la palabra de Dios, lo pueden hacer. Pero por eso no deja a Dios de ser Dios. Él seguirá estando en su trono. Pero bienaventurados también aquellos que se han comprometido a guardar la palabra de Dios en sus corazones. Bienaventurados aquellos que han decidido poner por obra la palabra de Dios. Porque los que se deciden poner por obra la palabra de Dios, para ellos es vida y para ellos es paz. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Hoy puedo comprender lo que dijo Ezequiel, Señor. Tu palabra es dulce a mi palabra, Dios. Tu palabra me alimenta, Dios. Tu palabra es buena, Señor. Cuánto amo tu ley, y ella es mi deleite, Señor, todo el día. Me regocijo en tu palabra, Señor, en tu verdad, porque ella, Señor, es la que nos levanta. A través de tu palabra, Señor, hay vida, hay conocimiento de ti. Tú, Señor, te has revelado a través de tu palabra, Señor, a nuestro espíritu. Ayúdame, Señor, a entenderla. Revélamela, Señor, a mi espíritu. Enséñame, Señor, a creer a tu palabra. Ahí con tus ojos cerrados, quiero que tú le hagas una petición en esta mañana, Señor, de lo más profundo de tu corazón, con certeza y con seguridad. Dile a Dios: Señor, revélame tu palabra. Enséñame, Señor, tu palabra. Abre mi entendimiento, Señor, para que tu palabra fluya, para que tu palabra sea mi alimento, Señor, para que tu palabra sea mi fuerza, Señor,
en medio de las pruebas, en medio de la aflicción, Señor. Para que mi corazón se aliente, Señor, en tu palabra. Dijo el salmista: si yo no hubiera esperado en tu palabra, en mi aflicción hubiera perecido. Pero es tu palabra la que me da vida, Dios. Señor, enamórame de tu palabra. Señor, apasioname por tu palabra. Señor, que yo medite en tu palabra día y noche, Señor. Que nunca se aparten de mis labios, Señor, tu palabra.